que el día de hoy nos escucha y nos ve desde el lugar donde estén, pero lo más importante es que están con nosotros esta tarde, que el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy importante además, porque esta entrevista va a estar enfocada. Yo estoy de acuerdo. Va a estar enfocada a lo que es un tema de la disputa del poder centralista, casi dictatorial, de Morena y del presidente López Obrador, versus lo que es la división de poderes, el respeto a la democracia y a los derechos constitucionales de los mexicanos. Y tienen con ustedes el día de hoy a un experto en esta materia, y me refiero al buen amigo Héctor Gutiérrez de la Garza, que te doy la bienvenida, Héctor. Esta es tu casa y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias, Raúl. Gracias por la invitación y tener la oportunidad de dialogar contigo y con todo tu auditorio. No puedo evitar, no puedo quedarme callado de relatar un episodio que Héctor y yo vivimos juntos pues hace casi 30 años. Héctor y yo, bueno, Héctor, recuerdo que era un muchacho joven, yo estaba ya en edad madurona, ahora soy un adulto mayor joven. Claro. Pero en aquella época, Héctor y yo tuvimos la oportunidad de convivir, no recuerdo cuántos meses, pero fueron muchos meses, en una comisión, en una mesa de trabajo que se constituyó aquí en Nuevo León para reformar la ley electoral y que se convirtiera la Comisión Estatal Electoral en un organismo autónomo y cívico. Este fue un gran paso para la democracia, no solamente en Nuevo León, porque contribuimos como ejemplo para muchos estados y en todo el país. Inclusive Héctor también estuvo trabajando en el PRI, en otras instancias. Yo fui parte de la mesa nacional donde se llevaron a cabo todas estas negociaciones. Entonces, a mí me da mucho gusto el día de hoy compartir con Héctor esta entrevista, porque hemos coincidido en lo que es la democracia. Independientemente de que seamos de diferentes partidos, que tengamos algunas diferencias de opiniones, lo cual es legítimo y no es extraño. Los seres humanos así somos, tenemos diferencias de opiniones, pero podemos coincidir en un bien superior. Te vuelvo a dar la bienvenida y perdóname la introducción, pero te repito, no podía dejar de señalar este capítulo que tú y yo vivimos y que le dio a nuestro país pues un entorno diferente y en el cual, a final de cuentas, seguimos construyendo la democracia. Gracias, mi estimado Héctor, por estar con nosotros. No, gracias a ti además por recordar esa extraordinaria anécdota que además tiene como eje el diálogo, el respeto a la otra parte en cuanto a su opinión y la defensa del árbitro electoral, que era clave para poder ir avanzando en algunos temas, ir sembrando lo que en aquella ocasión logramos llevar a la legislación local y, como bien lo señalas, el fortalecimiento de la Comisión Estatal Electoral como un órgano autónomo. Pues hombre, no fue perfecto, se ha ido mejorando al paso del tiempo, pero tienes que empezar sobre algo. Siempre he pensado que el que busca lo perfecto es que quiere que no se hagan las cosas. Así es, así es. Pero bueno, vamos a nuestra realidad actual. En los últimos, voy a decir años, porque no han sido meses, el sistema político mexicano, que en este momento está viviendo una época de confrontación severa, siempre la hemos vivido. A mí eso no me asusta ni me asombra.
en la política siempre hay confrontación, hay división de opiniones, hay acuerdos y desacuerdos, pero a final de cuentas tiene que haber siempre un camino por el cual tenemos que transitar. Pero hoy, el día de hoy, ese camino lo están tomando en otro sentido, que es el centralismo, que es para mí es una toma de decisiones de un solo hombre y no se respeta lo que son las instituciones. A raíz de que en el año pasado, en las elecciones del 6 de junio, la oposición logra quitarle al partido oficialista la mayoría calificada, lo cual permite el cambio de reformas constitucionales e invita, como tú lo acabas de señalar, al diálogo, a la comunicación, a los acuerdos. Sin embargo, esto todavía no lo entienden por el lado oficialista. Entonces, la oposición, ustedes lo saben, y Héctor lo sabe mejor que yo, se llevó a cabo un acuerdo por parte de la Alianza Va por México, que está constituida por el PRI, por el PAN y por el PRD, para llevar a cabo un acuerdo que se llama concretamente moratoria constitucional. Y por eso invité a Héctor, para que nos platique y nos defina qué es este concepto de moratoria constitucional y a final de cuentas, si es algo positivo, no lo es o a dónde vamos. ¿Podrías platicarnos un poco de cómo entiendes tú lo que es moratoria constitucional, Héctor? Por supuesto, pero si me lo permites, quisiera hacer algunas reflexiones, sobre todo porque debemos de aprender de nuestra historia. El Partido Revolucionario Institucional pierde la mayoría en el Congreso de la Unión a partir de 1997. ¿Qué sucede con ese parteaguas? Sucede que el Poder Legislativo toma una fuerza que no se tenía con antelación. Vamos a partir de ahí. En el 2000 es la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República y empieza un ejercicio complejo de gobernanza, pero nunca se deja de tener un diálogo con el Ejecutivo. Me toca inclusive a mí en el segundo periodo de Vicente Fox ser parte de la primera ocasión que el presidente de la República veta el presupuesto de egresos de la Federación. Sí, sí, y me acuerdo. la duda era si podía o no hacerlo. Hubo alguna resolución muy interesante en la Suprema Corte y a fin de cuentas se pudo llegar a acuerdos y negociaciones que dejaron avanzar el presupuesto de egresos de la Federación. Viene la llegada de Felipe Calderón 2006, pero ya el ejercicio del poder legislativo, que era muy importante, se volvió muy importante, independientemente de la relación que tuviese el presidente de la República con cualquiera de los líderes de las cámaras. Sí. Hacer un paréntesis muy breve. Sí, claro, por supuesto. Para mí, eso se llaman contrapesos, Héctor. No sé si estés de acuerdo. Totalmente, totalmente. Y la importancia de los contrapesos es que generan diálogo necesario y provocan a su vez que las cosas efectivamente avancen, porque si el contrapeso es no avanzar, pues yo creo que ninguno debemos de estar de acuerdo con ese ejercicio de contrapesos. Llega el gobierno del presidente Peña y ya es un ejercicio en ese mismo sentido, de que el poder legislativo tenía una gran fortaleza en ese equilibrio de poderes. Pero, y ahí también debo señalar, porque fui parte de ese ejercicio en el Congreso de la Unión y específicamente en Cámara de Diputados, había una tendencia
que no nace en este sexenio de una gran centralización. Si revisamos la mayoría de las reformas en las que estuve involucrado, debo de señalarlo, del primer trienio de Enrique Peña Nieto, además como integrante de Pacto por México, pues de todos conocido, fue público. Una buena parte de ellas son altamente centralizadoras. Inclusive el Instituto Nacional Electoral, anteriormente Instituto Federal Electoral, el término nacional deviene precisamente de eso, con la intención de que fuese único y que asumiera las responsabilidades de todo el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un cambio de gobierno que puede provocar un cambio de régimen? Bueno, hay puntos que te ayudan a seguir esa vía centralizadora. Hay una gran diferencia entre los primeros 3 años de el presidente Andrés Manuel López Obrador y los segundos 3 años, y es precisamente que ya no se tiene el control, al menos en una de las cámaras, de tener las 2/3 partes, y que provoca necesariamente que se den esos contrapesos a los que haces mención, que estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que en un estado o a nivel federal solo una de las partes tenga el control de las leyes y, más peligroso, de la Constitución, pues es altamente delicado para que se lleve y se generen ese tipo de situaciones y distorsiones. Voy a todo esto porque, y quiero sí dejarlo muy claro, ese concepto de moratoria constitucional, salvo que tú me recuerdes, jamás yo lo había escuchado, te digo con toda honestidad. O sea, ni en las épocas más complejas que vivimos como PRI, con Vicente Fox o con Felipe Calderón, yo había escuchado ese concepto de moratoria constitucional, sobre todo cuando tenemos una realidad. Los partidos políticos no pueden nada más oponerse a todo, tienes que proponer algo y no hay propuesta. No puede ser una alternativa el decir, ahora no voy a aprobar nada. Puede ser muy contundente y decir, no estoy de acuerdo en que se modifique el concepto de la Guardia Nacional, por ejemplo, que es de los temas sensibles. O, ¿qué opino de esta nueva reforma político-electoral que va más ligada a modificar la forma de gobernanza del Instituto Nacional Electoral, para ser preciso, el árbitro que comentábamos ahorita, del cual iniciamos la charla? Pero sobre ello y con puntualizaciones muy claras, pero decir, no voy a modificar absolutamente nada, la verdad, te pones de pecho al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y más peligroso, los dirigentes de los partidos no son los dueños de los congresos. A mí no se me olvida una frase de Manuel Cloutier: lo que quiero es dejar de ser perro, no cambiar de dueño. Y aquí claro, se aplica perfectamente cómo los presidentes de los partidos se ponen a darle indicaciones a sus legisladores sin siquiera haber hablado con ellos. Se provoca al mismo tiempo una división, y aquí sí te voy a hablar del Partido Revolucionario Institucional, donde hay una versión en la Cámara de Diputados que controla perfectamente bien el famoso Alejandro Moreno Alito, y no famoso para bien, lamentablemente para el propio PRI, y con el Senado de la República, donde solo un personaje de Sinaloa, un senador, es el que aparece en la conferencia de prensa y es el firmante de ese documento. ¿Por qué? Porque lo mínimo es que los presidentes de los partidos se hubieran sentado con cada uno o con sus legisladores para decir, oye, vamos a hacer este planteamiento. La realidad es que esa moratoria es muy mal vista. O sea, tú estás
en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para legislar, para opinar, para presentar iniciativas. Esa es tu primer función. Y si lo único que dices es cierro la cortina, pues la verdad, en mi opinión, es una gran torpeza. Es más, ayer o antier en alguna de las mañaneras se mofaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que con el tema del horario de verano, que desconozco si sea o no reforma constitucional, debo de señalártelo. No, es administrativa, es simple. Bueno, es de ley. Bueno, dice, a ver qué van a opinar sobre esta parte. Es decir, que cuando tú cierras la puerta a todo, es muy fácil que te pongan, ahora sí, propuestas que necesariamente tienes que apoyar. Entonces, el discurso, muy malo, muy malo, o sea, no es posible hablar de voy a cerrar la puerta a todo. Sí debieron o sí pudieron haber sido muy puntuales con relación a la iniciativa para modificar el INE, inclusive para la de Guardia Nacional. ¿Y por qué Guardia Nacional tienen en elementos, independientemente que es un tema de seguridad que a todos nos preocupa en el país? Pues porque Guardia Nacional es una de las 18 reformas constitucionales. El número que te estoy dando es real. Hay 18 reformas constitucionales que le aprobaron a Andrés Manuel López Obrador. La primera que aprobaron, o de las primeras, porque la primera fue extinción de dominio. La segunda fue precisamente Guardia Nacional. Para todo el auditorio, ¿qué implica una reforma constitucional? Implica una iniciativa de algún diputado, de algún diputado, senador, la ciudadana estaría muy compleja, pero o del propio ejecutivo. Pero significa que las 2/3 partes de los senadores la aprueban, es decir, involucras a todas las fuerzas. Las 2/3 partes de diputados la aprueban. Pasa a las legislaturas locales, que la verdad es que las legislaturas locales pasan de mirones, porque no tienes ningún derecho de observar nada. Son de las quejas que siempre hemos tenido en ese esquema de federalismo. Claro, o sea, nada más aprueba sí o no, y inclusive es por mayoría, pero vaya, necesariamente lleva todo un proceso de consenso con todas las fuerzas políticas. Por eso me llama la atención también ese discurso de la oposición, que no lo comparto, cuando hay prueba fehaciente de que llegan a acuerdos y después hacen como que no supieron qué pasó. Está como en este momento todos sabemos que la prisión preventiva oficiosa ampliaron el catálogo, muchos de ellos genéricos, y lo que le sigue, Raúl, ni lo vieron. A ver, anticorrupción o el que lucha contra la corrupción, algo así. ¿Qué cabe en eso? Pues lo que se les puede ocurrir, pero eso significa que cualquier procedimiento lo pases en prisión. Eso es lo que implica. Entonces, después de haber soltado eso, entiendo que ahora se quejen, pero de ahí les sirvió de base para modificar la ley, que para la ley no requiere más que la mitad más uno. Y en este momento tienen la mitad más uno en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ese para mí es el mayor riesgo que se fue dando. Hay un antes y un después. El antes es los primeros 3 años, donde no se tenía, no tenían la mayoría calificada, perdón, o sea, podían reformar la Constitución sin ningún problema. Y la parte, esta última, donde ya no tienen las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, pero tienen la mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y con las reformas constitucionales que se permitieron, esas 18 que te estoy ahorita señalando, las puedes desdoblar de manera pues muy traviesa también, hay que decirlo. Mi querido Héctor, déjame irme un poquito para atrás en lo que haces tú, esta explicación. El Congreso, la Cámara de Diputados,
es parte de los tres poderes de la nación. Y esto nos lleva a una conclusión de sentido común. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber un respeto a cada uno de los tres poderes, tiene que haber acuerdos entre los tres poderes. Y yo lo veo de una forma con sentido común, de que estos tres conceptos con el gobierno de López Obrador no solamente, no puedo decir que han desaparecido, porque no han desaparecido, pero se ha enturbiado la forma, mi querido Héctor. Y la principal expresión, y déjame decirte una cosa, no soy contra López Obradista, no lo soy. Si estuviera ahí Monter, si estuviera ahí Juan Pérez, si estuviera ahí Diego Núñez, el que tú quieras, yo no puedo aceptar de ninguna forma que el presidente diga, les envío esta ley y por favor, no, por favor, ni dijo por favor, no le cambie ni un punto ni una coma. Eso, perdóname Héctor, es un insulto a la inteligencia de la división de poderes y en este caso a la Cámara de Diputados. Y para rematar, déjame darte el siguiente tema. Yo no tengo la menor duda que dentro de las disposiciones decisiones de López Obrador, hay algunas acciones y toma de decisiones son buenas. No tengo ni la menor duda. Lo que no gusta, al menos a mí, es la forma. Y para mí hay un representante de tu partido político que yo siempre lo recuerdo, lo leo, lo veo, Jesús Reyes Heroles, que él decía en repetidas ocasiones, en política, el fondo es la forma o el forma es el fondo. Y aquí se ha violado esos principios, mi querido Héctor. Yo estoy de acuerdo que el INE, perdóname, no tengo la menor duda que se puede mejorar en muchas cosas. La Guardia Nacional, con esas 18 reformas, se pueden hacer muchas cosas mejores. Pero es esa actitud, y voy a hacer una palabra muy, muy dura, esa actitud tóxica. O se hace o se hace. Ah, cabrón. Pues no, perdóname, pero no. Entonces, y aquí ya concluyo para que tú sigas, lo de la moratoria constitucional, mi querido Héctor, no es para paralizar la Cámara de Diputados. No, es para simplemente impedir que haya reformas constitucionales que por capricho se quieran modificar sin argumentos y sin nada, y con una orden así autoritaria. No le cambia ni un punto ni una coma. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas? A ver, coincido plenamente que en política la forma es fondo, como bien lo decía don Jesús Reyes Heroles. Eso, vaya, lo aplaudo y hemos tratado siempre de ir llevando ese ejercicio. No estoy defendiendo de ninguna manera, como diría un mexiquense, el problema es el modito. Así es. El problema es el modito. Entonces, a ver, no estoy defendiendo el modito. Estoy diciendo que hemos ido provocando esta falta de cuidado político de las cosas. ¿Por qué? Porque te voy a leer textualmente lo que dicen. Antes que lo leas, no estoy defendiendo la oposición tampoco, ¿eh? No la estoy defendiendo. No. La oposición, perdóname, hay muchas cosas que señalarles también. Perdóname, pero fíjate que dice, va por México porque se ostentan como tal, tiene como eje la negativa de aprobar cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución. Cualquier, ¿sí? Entonces, ellos cerraron la cortina, se ponen de pecho frente al presidente
Andrés Manuel López Obrador con este tipo de actitudes. Y hablando de la forma es fondo, ¿por qué los dirigentes de los diversos partidos políticos no cuidaron también esa forma y no hablaron primero con el legislativo? ¿Por qué? Porque en este momento el presidente de Acción Nacional y el presidente del PRI, Marco Cortés y Alejandro Moreno, son altamente cuestionados hacia el interior de sus institutos políticos. Entonces fueron a refugiarse en esta declaración de prensa para tratar de fortalecerse y tratar de enarbolar una bandera de oposición sin propuesta y sin haber ellos cuidado las formas. ¿Cuál han sido los temas de la última semana? Los problemas internos que trae Alejandro Moreno y los problemas internos que trae Marco Cortés. Del PRD, la verdad, no quiero ser despectivo, pero no perdamos ni el tiempo. Sigamos platicando, como dijo aquel. Sí, la bancada en el Senado cabe en un Volkswagen con todo y chofer, entonces no nos preocupemos, vaya, no distraigamos más el tiempo en ese punto, pero obviamente PAN y PRI sí son importantes. ¿Qué creo yo también que está faltando? Al no tener esa fuerza, ¿quién es el interlocutor del gobierno federal? Porque el interlocutor del gobierno federal nos ha quedado perfectamente claro que es el secretario de Gobernación. No hablemos qué pasaba con antelación. En este momento, el interlocutor del presidente Andrés Manuel López Obrador es Adán Augusto, que ha sido quien ha presentado este ejercicio. ¿Quién es el interlocutor de las otras fuerzas políticas? Pues eso lo tienen que definir cada uno de los institutos políticos, porque pareciera que toda esta lucha interna es quién es el que se sienta a platicar con el presidente de la República y no tanto las formas. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es una definición hacia el interior del PRI y del PAN de quién será el interlocutor que no significa que tome las decisiones, significa que sea el que consulte hacia adentro de las bancadas legislativas y de las dirigencias locales y bancadas locales hacia dónde tenemos que conducir este país. Mira, cuando me tocó ser coordinador aquí en una etapa muy difícil aquí a nivel local, 2009-2012, en la cual fue bastante complejo, que era el inicio del gobierno de Rodrigo Medina, que sabes perfectamente qué opino de Rodrigo, pero había una razón de Estado en ese momento. Yo, diputado, jamás trabajé en la administración de Rodrigo Medina y toco madera, gracias a Dios no sucedió eso, pero en el Congreso del Estado logramos tener un acuerdo, PRI y PAN principalmente, para que el tema de seguridad no se politizara. Claro. Logré concretarlo para que cualquier tema podíamos hacer política. Entendemos, les digo, hasta la Constitución es constitución política, pues obviamente claro. Estamos destinados a hacer política. Política desde el punto de vista de diálogo. Pero en ese mismo sentido, logramos blindar el tema de seguridad. Hubo un gran apoyo de la iniciativa privada que, como tú bien lo sabes, encabezó una buena parte de los esfuerzos de lo que terminó siendo Fuerza Civil. Pero todos estábamos inmersos en ello. Y claro que hubo priistas que fallaron, como hubo panistas que fallaron, pero las mismas instituciones los arreglaban hacia el interior. Es decir, a ver, politízame lo que quieras, pero no nada ligado a seguridad. Y pudimos salir avantes en ello. Ese es el diálogo en el que los institutos políticos deben de entrar para apoyar y conducir, no para decir, cierro la puerta, aquí no hay ninguna iniciativa, me enredo en la bandera de que soy la única oposición para ver si gano adeptos
porque traigo muchos problemas hacia el interior del partido. Entonces, Claro. lo primero que tenemos que hacer es una definición en ese sentido. Y así como criticamos este tipo de acciones a nivel federal, veamos qué pasa a nivel local, porque es la misma dinámica. Ese es otro igual, es otro tamal igual bien grandote. Coincido plenamente. Bien grandote. Entonces, no estoy de acuerdo en la moratoria, te lo digo tal cual. Sí estoy de acuerdo en que se debatan cada una de las reformas y señales por qué estás a favor o por qué estás en contra. La reforma político-electoral que me preocupa en lo personal, que en el transcurso del tiempo logramos algo que jamás, en tu época y la mía, que platicamos hace algún momento, era impensable. El PRI no tenía un dueño y el PAN no tenía un dueño. Así punto. es. Había una gran diferencia. Cada uno manejaba sus procesos de manera distinta, pero no había un dueño. Esta reforma que presenta Andrés Manuel López Obrador fortalece mucho a los dueños de los partidos políticos. Eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando se hablaba de esa manzana envenenada, eso es lo que a mí más me preocupa, que terminen siendo, ¿por qué? Porque les están liberando listas para proponer candidatos a diputados locales, alcaldes, regidores, síndicos y obviamente diputados federales y senadores. Es decir, que en una sola mesa señalen hacia dónde va. Porque el Congreso sería el único que pudiera legislar en materia electoral, lo cual es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, no permitamos que en cada uno de los partidos políticos, sobre todo los más fuertes, exista un dueño. Punto. Porque criticamos que el partido en este momento en el poder tiene la fortaleza del presidente de la República, como la tuvo el PRI, así de sencillo. Era claro que en el momento que teníamos nosotros la presidencia de la República, el mando era del presidente de la República. Eso es indiscutible. Pero, ¿qué pasó con el PRI? ¿Qué pasó con el PAN? Que ahora sí hay un dueño estatutario. Y no se te olvide, los estatutos de Acción Nacional, como los estatutos del PRI, pasaron por la aprobación del INE, pasaron por la aprobación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora están realmente preocupados porque a lo mejor esos nuevos dueños terminan entregando a esos aprobadores de esas modificaciones. Esos serían los puntos más delicados. Nos quedan muy pocos minutos. Y yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has explicado y creo que la moratoria constitucional es un concepto que le ha faltado sustancia, que le ha faltado ese contexto que le permite autoridad para poder presentarse ante el Ejecutivo y ante la nación y decir no estamos de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también del otro lado, tenemos un poder ejecutivo centralista, contaminado, que desea hacer las cosas y que les vale gorro la forma y el fondo. Y para mí, lástima que esta conclusión va a tener que ser ya. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo van a respetar todo lo que tú nos has dicho. Lamentablemente. Hay una confrontación de formas. Yo insistiría, el gobierno federal nos ha puesto un interlocutor, que es el secretario de Gobernación. Creo que el problema que traemos acá es que no hay una definición de quién es ese interlocutor, que respete los acuerdos y que puedan sentarse en una mesa, como en la altura política sucede, en una mesa, a poder recriminar el por qué o no se cumplió un acuerdo. Punto. Creo. Al menos la política es diálogo todos los días. Te compro la solución, ojalá se pueda dar.
Yo también, espero, por el país y por el Estado, porque si eso se refleja a nivel nacional, es más fácil traerlo a lo local. Si no generamos reyesuelos, que la CONAGO nos ayudó mucho a generar esos nuevos señores feudales. Te mando un abrazo, mi querido Héctor, por tu tiempo, por tu generosidad, por compartir tus consejos, tus argumentos son válidos. Gracias, muchas gracias, Raúl. mi querido Héctor. Al revés, el agradecido soy yo, como siempre. Y siempre mi respeto a ti, al grupo y obviamente a tu persona. Gracias. Muchas gracias.